Muy buenas tardes nuevamente, señores estudiantes. Bueno, de antemano agradeciendo a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, a los amigos de CAMEX, por hacer posible la realización de una sesión más sobre nuestro curso de Economía para no economistas. Bueno, deseo presentarme, soy el economista Carlos Hualpa, docente a cargo de esta materia, con la cual prácticamente ya estábamos trabajando todo este mes. El día de hoy vamos a abordar un aspecto importante y hasta complementario que ya de repente durante esta semana lo hemos estado tocando indirectamente, pero es importante de repente abordar el tema del mercado de divisas o concretamente el tema del tipo de cambio. Cómo es que se genera, cuáles son las metodologías para utilizar, en el tema de las apreciaciones o depreciaciones, cómo es de repente el comportamiento, la conducta que se vaya a suscitar, ¿no? Entonces, simplemente vamos a dar pie, ya que el material de hoy es bien amplio. De todos modos, de hecho, se les ha enviado el material, ustedes lo pueden descargar de manera libre. He adjuntado muchos ejercicios para que también ustedes, con la guía de la parte textual que comprende cada diapositiva, también puedan entender mejor y resolver alguna que otro ejercicio, ¿ok? Entonces, empezamos respecto a hablar un poco acerca de qué es el tipo de cambio, o estrictamente el mercado de divisas. ¿Mm? ¿Recuerdan ustedes que habíamos comentado de que hemos analizado tres tipos de mercado? Este sería el último. El primer mercado era el mercado de bienes o servicios, ¿no es cierto? Ahí de repente, inicialmente hemos puesto a conocimiento de repente los elementos de oferta y demanda, ¿no? Simplemente les hago recordar el comportamiento de la demanda, el comportamiento de la curva de la oferta en relación al tema del precio. Entre una de ellas es con pendiente negativo o una relación indirecta, y el precio respecto al tema de la curva de la oferta mostraba una pendiente positiva, ¿cierto? Luego también hemos considerado el mercado de dinero, ¿no? Estrictamente en el mercado de dinero, de repente nos hemos detenido a hablar un poco acerca del tema de las emisiones directamente de la curva ISLM, ¿no es cierto? Pero en vez de precio, nosotros le habíamos puesto un tipo de interés, ¿no? Una tasa de interés, perdón, una tasa de interés, que en este caso vendría a representar el precio por la cual este dinero, ¿no? Se va representando en el mercado. Es decir, qué tan costoso es para mí, ¿no? Tener el dinero en efectivo o tener este dinero en un depósito de una entidad financiera. Eso representaba la tasa de interés. Ahora, por el tema de la oferta monetaria, les había explicado un poco acerca de cuál era la finalidad del Banco Central de Reserva respecto al tema de la emisión, ¿no es cierto? Bajo qué circunstancias lo hacía, con qué modalidad y todo ello. Y bueno, y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del mercado de divisas, concretamente. El mercado de divisas, en este caso, va a estar comprendida por elementos importantes que para entender es preciso abordar los elementos del tipo de cambio. ¿Ya? Entonces empezamos. Empezamos hablando primero de que todos tenemos conocimiento de que todos los países o naciones, en este caso, tienen su propia moneda. Claro, algunas comparten, como por ejemplo la zona de Europa, por ejemplo, ¿no? Tienen una misma moneda, pero obviamente esto no da pie de repente a que podamos citar únicamente de que existe el dólar o el euro y nada más, sino visualizamos un escenario en donde existe una multiplicidad de billetes y monedas, ¿cierto? Entonces, la lógica que siempre se ha desarrollado principalmente es a través de qué mecanismo yo puedo comprar con mi sol, ¿no es cierto? Con mi moneda sol, puedo comprar de repente elementos, ya sea de China o de Europa, España, ¿no? O de Reino Unido, entendiendo de que no tenemos la misma moneda. Nuestra moneda es totalmente distinta. Y claro, muy posiblemente, como les comentaba el día de ayer, el valor o el poder adquisitivo, ¿no es cierto?, de una moneda
va a depender mucho también del respaldo de su economía. Por eso les comentaba, la divisa que, digamos, mundialmente es más utilizada, frecuentada y demandada es el dólar. Y esto pues no es porque simplemente alguien ha venido y ha dicho, pues el dólar va a ser la divisa, digamos, el medio de cambio más recurrente para poder importar o exportar, ¿no? Esto no se ha dado por un simple convenio, sino principalmente se ha dado porque detrás de esta moneda se encuentra a un país considerado como la primera potencia económica. Claro, ahora de repente muchos de ustedes dirán, pero profesor, ¿y qué pasa con China? China también hoy en día como que su economía ha crecido, ha sido prácticamente uno de los países que, digamos, ha tenido un porcentaje de crecimiento respecto a su PBI, ha sido muy elevado, entonces su economía también se ha empoderado. ¿Y por qué China no podría ser de repente el mecanismo o la divisa más principal, eh, digamos, en la economía mundial? Bueno, eso también tiene que ver y creo que ese es el objetivo de China, ¿no? La meta, de hecho, ¿no? De las distintas economías, incluida la nuestra, siempre va a ser el hecho de desarrollar una economía más solvente, ¿no? ¿Qué pasa con la moneda? A ver, si es que yo les doy a elegir, ustedes tienen para cobrar entre el bolívar, que es de Venezuela, el sol o el dólar. ¿Por cuál apostarían más de repente? Si les digo, ¿por qué tipo de dinero te gustaría que te pague? Digamos, yo te estoy debiendo, imaginemos, 1 millón ya digamos, en soles, 1 millón de soles, pero quieres que te lo represente en dólares, ¿no? En una moneda, ya sea Bolívar, ya sea de Venezuela, o en tu propia moneda. Muy posiblemente, es decir, hasta suena un poco ilógico escoger por una moneda, ¿no? Digamos la de Venezuela, considerando de que en primer lugar no tenemos esa posibilidad, y si es que la tuviéramos, ¿no? De realizar el tipo de cambio instantáneamente, todos sabemos que la situación de la economía, ya sea en Venezuela o ahora últimamente ya en Argentina, considerando Latinoamérica, está pues totalmente entrando, digamos, a un periodo desventajoso para la economía, digamos, en términos de la competitividad. Entonces, las únicas opciones que quedarían para este caso sería bien que te paguen en tu propia moneda o que te paguen en el dólar. Ahora, gran parte de repente va a preferir de repente, ¿no? Que se le pague en su moneda. ¿Para qué? Para evitar esta molestia de ir, ¿no? De ir a una casa de cambios, hacer el cambio, o ver también por qué de repente el tipo de cambio ha bajado, entonces me va a dar menos soles, ¿no es cierto? Y bueno, principalmente les puse ese ejemplo para que podamos distinguir de que la economía o el Estado, como se encuentre directamente en términos de estabilidad económica de un país, va a reflejar mucho la estabilidad también de su moneda, ¿ya? Pero, obviamente, por un tema de exportaciones e importaciones, buscamos siempre desarrollar o encontrar una divisa que sea aceptado, que tenga un respaldo en cualquier economía del mundo. Y para este caso es el dólar. De ahí seguirá el tema del euro, ¿no? Muy posiblemente. Ya más o menos dando una amplitud respecto a lo que les había explicado, podemos apreciar también de que para utilizar o para buscar este mecanismo, ¿no? De comprar, vender, importar, exportar o demás, es sustancial el tema de conocer aspectos sobre el tipo de cambio. ¿Y qué es el tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio viene a estar representado como el precio de una moneda en términos de otra. Así de simple, ¿ya? Es el precio de una moneda, ya sea la tuya, en términos de la otra moneda, ¿no es cierto? O simplemente hay que entender como el número de unidades, digamos, de una moneda que es necesario para entregar y obtener otra unidad de divisa o de moneda. Ustedes ya tengan más o menos una percepción amplia respecto al tipo de cambio.
Es importante hablar también acerca del tema del precio y para eso he puesto ciertos ejemplos para entender mejor respecto a las modalidades por las cuales se puede realizar la cotización. Encontramos dos tipos de cotizaciones, la cotización directa y una cotización indirecta. La diferencia entre una y la otra, ¿no? Acá les he puesto de repente un par de ejemplos. Acá establecemos que un banco de España quiere desarrollar una cotización directa, ¿ya? Y el establecer una cotización directa, ¿no? En este caso, se va a identificar principalmente porque se busca expresar el tipo de cambio, ¿no? En la cual se va a utilizar la divisa o la moneda extranjera para, de repente, para evaluar el tipo de cambio de tu moneda local. Digamos, acá les he puesto, un banco de España, por ejemplo, si hace una cotización directa, va a utilizar la moneda que no le corresponde a él, sino la moneda que él está queriendo conseguir. Entonces va a decir, si yo quiero conseguir un dólar, este dólar, a través de una cotización directa, ¿a cuántos euros, digamos, corresponde? Y es a 0.90 euros, ¿ya? Otro ejemplo. Si, por ejemplo, acá tenemos el caso de un banco americano, ¿no es cierto? Estadounidense. A través de una cotización directa, nuevamente, va a utilizar como base la divisa que quiere conseguir. Eso que quiere decir que va a establecer cuánto, si yo quiero conseguir un euro, ¿a cuánto va a equivaler? Ojo, estamos utilizando una divisa extranjera a través de la cotización indirecta. Entonces, un euro, ¿a cuánto, no? ¿A cuánto equivale en este caso? En mi moneda, en dólar, ¿no es cierto? Entonces, eso, como anteriormente ya hemos visto, de que un dólar equivale a 0.90 euros, entonces simplemente dividimos. Un euro va a ser igual, no sé, perdón, un dólar va a ser igual a 0.90. Y esto, al momento de determinar, se establece que va a ser de 1.11 dólares. Ojo, esto es a través de una cotización directa. Utiliza como base la moneda que no es de su país, por decir así. La otra modalidad es a través de una cotización indirecta. Y la cotización indirecta prácticamente, también les pongo ahí ejemplos, ¿no? Como para que ya podamos entender. Si acá se utiliza el tema, digamos, de un banco del Reino Unido, ¿no es cierto? El cual quiere, en este caso, a través de una cotización indirecta, se va a establecer prácticamente la cantidad de la divisa extranjera por una unidad de la divisa nacional. Entonces, en este caso, primero se establece una unidad de tu propia moneda, ya no de la otra moneda, de tu propia moneda. Entonces, acá se establece que el Reino Unido establecerá pues, una libra esterlina, me equivale a 0.688 euros, ¿no es cierto? Centavos de euros. Y si vemos por el tema, digamos, de un banco europeo, de igual manera él utiliza su unidad monetaria, en este caso un euro, en relación a la moneda o la divisa que sería de 1.45 libras esterlinas, ¿verdad? Hay que identificar bien a través de qué tipo de cotización se está desarrollando, si es directa o si es indirecta. La diferencia en conclusión entre una y la otra es que la directa no va a utilizar como referencia su propia moneda, sino utiliza como referencia la moneda o la divisa que quiere conseguir. Y la indirecta utiliza necesariamente como base su propia moneda. ¿Ya? Entonces, como hemos identificado que el precio de compra y de venta generalmente es lo que se establece dentro de las economías del mundo, a esto lo vamos a llamar como los dos tipos de cambio. Es decir, que en los dos escenarios de compra o de venta de cualquier divisa, ¿no es cierto? Esto se va a establecer por dos mecanismos. La primera tiene que ver con la tasa de venta, ¿ya? La tasa de venta establece principalmente que es el tipo de cambio, ¿no es cierto?, al que el banco está dispuesto a vender divisa extranjera. Y la tasa de compra establece que es el tipo de cambio al que el banco, ¿no es cierto?, está dispuesto a comprar la divisa extranjera. ¿Ya? Tasa de venta y tasa de compra.
Ahora, también dentro de esta negociación, que por obvias razones entendemos de que existen sectores empresariales quienes cumplen el papel de como casas de cambio, ¿no es cierto? Es importante también identificar el tema del margen. Este margen de beneficio, ¿no? Es, obviamente va a surgir de este juego, ¿no? De que si, por ejemplo, yo compro a 2.10 y voy a vender en este caso a 2.12, entonces este margen que va a ser de 0.02 se establece el margen o el spread prácticamente para estas casas de cambio. ¿No es cierto? Es algo que conocemos. No es que estoy hablando cosas de otro mundo. Es algo que habitualmente practicamos. Aspectos importantes a tomar en cuenta respecto al análisis que posteriormente ahorita vamos a adentrarnos, es hablar de cuáles serían los determinantes del tipo de cambio. Es decir, quiénes influyen para el comportamiento del incremento o la disminución del tipo de cambio. En economía se establece de repente como factor clave a los elementos fundamentales quienes van a incidir muy posiblemente directamente en el comportamiento del tipo de cambio. Y dentro de ellos tenemos el tema del cambio de la renta real, el cambio de la productividad, las políticas que hemos analizado, ¿no? Sesiones anteriores, las políticas monetarias, fiscales. Acá simplemente hago pie el tema de que les comentaba. Si existen muchos dólares en la economía, el dólar, imaginemos cualquier moneda, es como cualquier bien. Es decir, si existen muchos productos en la economía, ¿no es cierto? Su precio baja, ¿no es cierto? Ahí les puse el caso ya sea de la sandía. La sandía en su temporada, como hay muchos productores y hay mucha sandía, ¿no? En la economía, entonces su precio tiende a bajar. Pero ¿qué pasa cuando de repente queremos comprar sandía, pero no es en su temporada, ¿no? Y no encontramos muchos proveedores, entonces no hay muchas sandías en el mercado y por ende el precio de la sandía sube. Entonces, en vez de sandía, cámbiale por una moneda, digamos el dólar, ¿no es cierto? Les puse ese ejemplo. Si existen muchos dólares en la economía, simplemente lo que va a hacer es que su precio o su tipo de cambio del dólar va a bajar, pero si existen menos dólares en la economía, su tipo de cambio va a subir, ¿ya? Otros aspectos, digamos, o factores claves tienen que ver con el tema de la balanza por cuenta corriente, los tipos de interés real, las tasas de inflación, es indudablemente, ¿no? El tema, nuevamente recordamos, el tema de la tasa de inflación surge mucho de la variación permanente, ¿no? Y exponencial que va a sufrir, digamos, el poder adquisitivo de la propia moneda, ¿ya? No por el hecho de que yo emita más dinero y ese dinero lo traduzca, imagínense, ¿no? Que el gobierno para el día de mañana establece 100 programas sociales. Todos los programas sociales son para ayuda económica, es decir, a todos los que están estudiando en la universidad se les va a dar 2.000 soles mensuales para que cubra su educación. A los estudiantes de primaria o secundaria también se les va a dar, a los padres de familia se les va a dar dinero. Imagínense esta situación un tanto de repente irreal en donde encontramos, ¿no? Una emisión excesiva de dinero. Todos sabemos que esto a la larga, ¿no? Si es que se hace sin previa justificación del incremento de la producción de la economía o el crecimiento de su economía, va a llegar a parar en términos de la inflación, ¿no? Esto ya lo he explicado también. Y por el otro elemento, dentro del tema de los determinantes del tipo de cambio, tenemos el tema de especulativo. Es importante siempre traer a pie el tema especulativo. El tema mismo de especular con una moneda o considerar de que la economía de tal zona, ¿no? De tal región, va a entrar en guerra. Uf, como va a entrar en guerra, entonces la economía de ese país, imaginemos, del país X, como va a entrar en guerra, muy posiblemente su economía se va a destruir, ¿no? Y entonces, en lo posible, ¿qué hacemos? Tratamos de obtener esa moneda porque su país se destruye y se destruye su economía y por ende el valor pues, de su moneda, ¿no es cierto? Es por eso que siempre hay también el interés de parte de las diferentes naciones o países prácticamente que tratan de desarrollar un ambiente más idóneo para que también su economía crezca en base al estado de su país.
¿ya? El tema especulativo siempre va a haber. Por eso les decía, ¿qué pasa si todo, imaginemos, ¿no? Hay una cooperativa, la cooperativa X. La cooperativa X, ¿no? Está trabajando, está teniendo cierta tasa de crecimiento, pero ¿qué pasa si para el día de mañana se lanza unos anuncios así en contra de la cooperativa, dando a conocer de que está entrando a la bancarrota, que ya no tiene el dinero, que su gerente se han fugado, es decir, lanza una serie de especulaciones totalmente de repente ahí negativas acerca de esta cooperativa. Entonces, inmediatamente y a primera hora, todos sus miembros, ¿no? O socios prácticamente de la cooperativa, quienes están ahorrando ahí, van a ir a buscar retirar su dinero y por lo menos salvar parte del dinero, ¿no? Pero de repente esto se ha surgido como una simple especulación. Entonces, el tema especulativo es un tema a tomar en consideración, no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. Ahora, si es que nosotros podemos graficar esta explicación que hasta el momento se les ha dado respecto al tema de la oferta o la demanda, estrictamente para este caso vamos a establecer el euro, ¿ya? El euro como una moneda que fuera de nuestro país, ¿ya? Más que nada por el peso, y lo vamos a comparar respecto al dólar, ¿ya? El escenario que inicialmente podemos nosotros encontrar nuevamente es siempre ubicar un punto, digamos, de partida. Por el lado de las abscisas tenemos la cantidad, ya sea ofertada o demandada de euro, ¿no es cierto? Y por el lado de las ordenadas encontramos el precio del euro, que en este caso que estaría representado por el tipo de cambio, ¿no es cierto? Entonces acaba el tipo de cambio, ¿no es cierto?, del dólar respecto al euro y esta es la cantidad demandada del euro. El punto de partida es donde encontramos la letra A, ¿ya? En donde justamente encontramos la oferta de euros y por este lado la curva de la demanda de euros, ¿cierto? Encontramos una cantidad demandada de euros y el tipo de cambio es de 1, ¿ya? Ahora, ¿qué escenario nosotros podemos encontrar ante, digamos, de repente ya lo han escuchado? ¿Por qué nuestra moneda está apreciando o se está depreciando? La apreciación y la depreciación. Simplemente nosotros hay que tomar en consideración, ojo, nuestra moneda para este ejemplo es el euro, ¿ok? Que el tema de la apreciación o la depreciación va a estar enmarcado principalmente por aspectos que no necesariamente la economía lo va a generar, como les digo, sino simplemente puede ser por temas especulativos. Y por ende, para el tema de considerar que en un escenario, por ejemplo, ¿no? En donde digamos que nuestra moneda se está apreciando, ¿qué establece? Que nosotros, ¿no? Nuestra economía o nuestra moneda está teniendo mayor poder adquisitivo, tiene mayor validez. Y para este caso, establecemos que el tipo de cambio de conseguir ¿no es cierto? Eh, un, un dólar va a ser de 1.1 euros. Perdón, me estoy equivocando. La posibilidad de que nosotros podamos conseguir un euro va a ser de 1.1 dólar. Por eso es que nuestra moneda inicialmente tenía el valor de 1. Pero aquí, en este escenario, encontramos de que ya no me vas a tener que pagar un dólar por un euro, sino me vas a tener que pagar 1.1 dólar por una unidad de euro. En ese escenario es donde se presenta el tema de la apreciación de nuestra moneda, si nuestra moneda tiene más valor. Y la otra moneda, obviamente, en nuestra coyuntura se está depreciando, porque acá con un dólar tú podías conseguir un euro, pero ahora tú para conseguir un euro estás pagando un dólar, 1.1 dólar, ¿no es cierto? Hay un incremento, entonces tu moneda, el dólar, prácticamente estarías depreciando. En el punto B, también lo que podemos encontrar es un escenario de la apreciación del dólar y de una depreciación de nuestra moneda, el euro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Nuevamente encontramos depreciación. Primero hay que fijarnos en nuestra moneda. Depreciación, ¿qué quiere decir entonces? Que nuestra moneda
se está haciéndose más barata en el mercado. Entonces, para conseguir una unidad, ¿no? Imagínense, de euro, ya ya no le va a costar, digamos, $1, sino ahora le va a costar 0.8 dólares, centavos de dólares, ¿no? En este caso. Entonces, nuestra moneda se está depreciando, su valor está perdiendo. ¿Ya? Muy posiblemente que sea un poco engorroso el gráfico y no lo podamos entender. No se preocupen, ahorita lo vamos a analizar detenidamente. Solo acá como que he desarrollado un panorama de lo que se va a desarrollar. Es importante considerar aspectos del corto y largo plazo. Siempre lo he dicho. No siempre el escenario de corto plazo va a ser el mismo en el mediano o en el largo plazo. En el corto plazo, muy posiblemente los escenarios sean muy optimistas. Pero ya en el largo plazo, como se suele decir, el tiempo le da la razón respecto al tema de las medidas que se vayan a adoptar. Para este caso del tipo de cambio, hay que identificar que el corto plazo, el tipo de interés real, ¿no? Y de cambio en expectativas son muy importantes. ¿Ya? En el corto plazo, las expectativas son muy importantes. En el largo plazo, los cambios en las tasas de inflación, la rentabilidad de la inversión productiva, la renta real, la productividad y demás elementos también son importantes, pero si se dan cuenta, acá en el largo plazo prácticamente establece escenarios en donde utiliza más elementos o más factores quienes van a determinar, en este caso, ¿no? La coyuntura por la cual el tema del tipo de cambio va a tener que atravesar. Pero en el corto plazo únicamente el tema de las expectativas es algo que directamente influye. Como les decía, el caso de la cooperativa, ¿no? Si el día de mañana yo les digo, o se hace una publicidad en contra de esta cooperativa, ese mismo rato todos los socios van a ir, van a sacar su dinero, pero se ha generado a través de una especulación. Y muy posiblemente ya al mes siguiente se aclare las dudas y se encuentre de que esto ha sido pues una, digamos, una información negativa que se ha generado, pero en verdad la cooperativa sí tiene la solvencia económica, sí está teniendo índices de crecimiento, entonces es más o menos ese mismo ejemplo. En el corto plazo, más nos dejamos llevar por temas especulativos, pero en el largo plazo ya incurren otros elementos por los cuales nosotros podemos más o menos dibujar el escenario. Cuando nosotros establecemos la comparación entre el precio nacional y el precio extranjero, y cómo es que esto evoluciona en función a su apreciación o depreciación de una moneda, vamos a establecer un ejemplo, ¿ya? Aquí establecemos principalmente que el tipo de cambio, ¿no? Principalmente va a ser del dólar respecto al euro, va a ser de 1.34. Y el tipo de cambio del euro respecto al dólar prácticamente va a ser de 0.74. ¿Ya? En este caso, ¿qué repercusión sobre el comercio puede tener el cambio del tipo de, o la evolución? Para eso establecemos un ejemplo en el cual, digamos, existe un pantalón de la marca X, que lo he puesto acá como vaqueros, ¿ya? Que en Estados Unidos tiene un valor de $20. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto cuesta el tema de importar a España? Ojo, estamos analizando el caso de España, por eso estamos tomando en consideración su moneda, el euro, ¿ya? Entonces, lo que vamos a aplicar directamente primero es a través de qué tipo de cotización lo estoy realizando, de la cotización directa o de la cotización indirecta. Muy posiblemente sea, o lo usual es a través de una cotización directa. Y nuevamente les recuerdo, la cotización directa establece utilizar, ¿no? Como referencia el precio del cual no es tu moneda nacional, ¿ya? Entonces acá podemos establecer que si nosotros queremos comprar, ¿no es cierto? Ojo, España quiere importar este pantalón y que cuesta 20 soles en Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, manda los 20 soles para el tema de la importación, pero esto lo multiplicamos por el tipo de cambio que está teniendo hoy en día el euro respecto al dólar. Y acá nos identificamos que es de 0.74. Entonces, por simple lógica, multiplicamos estos 20 dólares, ¿no? En función al país, en este caso, de Estados Unidos,
Respecto al tipo de cambio de 0.74, será pues de 14.8 euros, ¿no es cierto? Si es que nosotros lo estamos desarrollando una importación a España. Entonces, el tema de la apreciación del tipo de cambio del dólar, ¿no es cierto? Respecto al tema del, del euro respecto al dólar, establece el tema de las apreciaciones y las depreciaciones. Nuevamente les recuerdo, para el tema de las apreciaciones, en este caso, digamos, de nuestra moneda, estamos estableciendo que es el euro, se genera el escenario en el que el euro vale más y por tanto, si por el hecho de que vale más, el poder de compra de un euro ahora, en un escenario de apreciación, va a ser superior, porque inicialmente hemos identificado que el valor, digamos, ¿no?, de un euro respecto al dólar era de 1.34 dólares en los ejemplos anteriores. Pero como generamos un escenario de apreciación de la moneda del euro, entonces establecemos que para este segundo escenario, el valor va a ser de 1.4 dólares, es decir, con una unidad de euro, por el mismo hecho de que se ha apreciado tu moneda, entonces va a ser equivalente que tú puedas conseguir 1.4 dólares, ya no 1.3. En lo mismo, ¿no? Si es que vemos por el tema de la depreciación del dólar. En este caso, el dólar, cuando hablamos acerca de la depreciación, establecemos de que el dólar ha perdido valor, ya que ahora, ya que por este caso, ¿no?, un dólar antes te daban 0.74 euros, ¿no?, desde el otro lado. Pero ahora, como es una depreciación de tu moneda, imagínate ¿no?, el dólar, entonces como se ha depreciado tu moneda, entonces te van a dar menos euro, porque tu moneda obviamente ha perdido la validez en este caso. Y acá encontramos más o menos el escenario a través del cual se genera la apreciación del euro o, por otro lado, la depreciación del dólar. ¿Ya? Y simplemente también establecemos, ¿no?, que la variación que va a tener el valor del euro, en este caso, por ejemplo, va a reducir el tipo de cambio, ¿no? Va a ser para este caso de 0.71 euros respecto al tema del dólar, ¿no es cierto? Esto establece, en el ejemplo de los pantalones, que estos 20 dólares, ¿no?, como en este caso se ha generado principalmente un escenario de ambos lados, bien si se ha apreciado tu moneda o por el tema del dólar se ha depreciado tu moneda, establece un tipo de cambio ya de 0.71, porque el anterior era de 0.74. ¿Ya? Miren, aquí está, respecto al dólar. Porque tú, ¿con qué vas a pagar? No vas a pagar con euros, sino estás pagando con dólar. Por eso es que estás haciendo el tipo de cambio. Recordemos que el producto está en Estados Unidos, ¿cierto? Inicialmente era de 0.74 y una depreciación, ¿no? Y bueno, en este escenario se genera de 0.61. Entonces acá establecemos directamente que el tipo de cambio ya no va a ser 0.74, sino va a ser de 0.71 euros. Y simplemente entonces multiplicamos mis 20 dólares, ¿no es cierto?, por el tipo de cambio, que ahora está de 0.71, va a ser equivalente a 14.2 euros. Lo cual es, digamos, menos al anterior ejemplo en el cual salía de 14.8, ¿no? Aquí también les he dejado una pequeña descripción para que entiendan mejor el ejercicio, ya con más calma, con más detenimiento. Simplemente lo que hay que identificar es que la apreciación de una moneda va a fomentar el tema de las importaciones, porque en términos de monedas nacionales serán más competitivas. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la apreciación de la moneda fomentará, ¿no es cierto? Si tu moneda se está apreciando, esto va a fomentar la importación, porque, es decir, tú con menos cantidad, ¿sí?, imagínate, con menos soles, porque tu moneda se ha apreciado, vas a poder, en este caso, traer más bienes o servicios del exterior. Claro, ahora, la contraprestación de repente es en la economía interna, porque tú qué vas a preferir, muy posiblemente más vas a exportar, más vas a importar, perdón, vas a importar, porque tu moneda fuera tiene mayor validez que muy posible dentro. Entonces, esto de repente para la producción
interna, para la producción nacional, no le conviene porque las personas van a querer más importar que exportar, ¿no es cierto? Es ese juego simplemente. Ahora, el tema de las exportaciones, por ejemplo, ¿no? Acá se establece que los productos exportados por España, como calzado, se establece, imaginen, ¿no? En este caso, el precio en España, si hablamos del dólar, se establece de 30 euros, ¿ya? Y sabemos que el tipo de cambio, ¿no? Del euro respecto al tema del dólar es directamente 1.34. Simplemente multiplicamos y se establece de que, en este caso, los 30 euros, según el tipo de cambio que se está estableciendo el escenario, va a equivaler a 40.2 dólares, ¿ya? Es decir, acá, un dólar, perdón, un euro va a ser equivalente a 0.34 dólares, ¿ya? A ver si es que no me están entendiendo. Acá lo que se está estableciendo es que un dólar, perdón, un euro va a tener un tipo de cambio de 0.34 dólares. Perfecto. Entonces, simplemente multiplicamos este valor respecto a los 30 euros y nos va a dar que esto equivale a 40.2 dólares. Y si establecemos el nuevo escenario, ¿no? En donde en este caso se ha desarrollado una apreciación de mi moneda euro, ¿no? Se ha establecido de que entonces un euro va a tener la capacidad de un tipo de cambio de 1.4, ¿no es cierto? Acá, es decir, un euro, ¿no? Va a equivaler a 1.4 dólares. Entonces, simplemente multiplicamos, ¿no? 30 euros por, está estableciendo, el cual va a tener un valor de 42 dólares. Ojo, se está desarrollando un tema de una exportación, considerando un escenario de la apreciación de la moneda euro, ¿ya? De igual manera, ahí se les ha juntado una pequeña explicación, pero lo fundamental que hay que tener en cuenta es que la apreciación de una moneda tiene un efecto de pérdida de competitividad en las exportaciones de un país, ¿ya? Es la contracara del anterior escenario, del tema de las importaciones. Por eso es que la moneda permanentemente varía. El tema mismo de las... Si no es que si la economía se va a apreciar, esto va a beneficiar a todos, no. En este caso, la apreciación de tu moneda, ¿no es cierto?, va a tener efectos de perder, en este caso, la competitividad en el tema de las exportaciones. Porque, digamos, para las personas que quieren comprar, ojo, son exportaciones, ¿no es cierto?, le va a ser más caro comprar de tu país, porque tu moneda se ha apreciado demasiado a comparación de ellos. Y por ende, lo que inicialmente, ¿no es cierto?, te costaba 40 dólares, ahora, para conseguir el mismo bien, vas a tener que pagar 42 dólares. Entonces, ¿tú qué dices? Ah, pues no prefiero, pues, comprar de este país. Entonces, tus exportaciones, ¿no es cierto? Es decir, hablo de este lado de la persona, desde el otro país que está mirando tus exportaciones. Entonces, la persona del otro país dirá, pues no, está muy caro, porque su moneda se ha apreciado demasiado. De lo que me costaba 40.2 dólares este pantalón, ahora me va a costar el mismo pantalón, tengo que pagar 42 dólares por por la misma prenda. ¿Ya? Entonces, en términos simples, prácticamente encontramos de que el tema de la depreciación de la moneda nacional tiene distintas repercusiones y distinto análisis, que por ende, como les comento, por favor, se les va a dejar el material, ustedes con mayor tranquilidad pueden analizar, ahí se les ha dado de manera más textual, más sencilla la explicación que se pueda realizar. Y de igual manera, el tema de las importaciones, ¿ya? Porque es bueno, porque es malo. Y acá encontramos también otros ejemplos, ¿no? Respecto justamente a digamos, a estas apreciaciones o depreciaciones que se vayan a suscitar permanentemente. Y es algo que ocurre en nuestra economía. No es que somos esquivos a esta realidad, ¿ya? Y por el otro lado, directamente, de repente ya para cerrar la sesión, quiero entrar a hablar un poco acerca del mercado de divisas. En el mercado de divisas prácticamente hay que entenderlo como una estructura organizativa donde se va a comprar y vender las monedas de cada país. ¿Ya? Así de simple.
Así como un mercado de bienes o servicios, tú como ofertante o demandante ibas y comprabas bienes o servicios porque su propio nombre lo establece, en un mercado de divisas lo que se hace es prácticamente lo mismo, pero en este caso la compra y venta va a ser de las monedas de cada país. ¿Ya? Es decir, la moneda del país I con la moneda del país J van a interactuar para poder transar y poder conseguir la moneda que tú estás buscando. ¿Ya? Entonces, también existen diferencias, ¿no?, entre las divisas. Ahí encontramos las divisas convertibles y las no convertibles. Las convertibles se establece, su precio es fijado por el mercado, simplemente, juego de oferta y demanda. Pero también encontramos los no convertibles, que en este caso, ¿no?, el precio lo va a fijar de manera arbitraria, ya sea algún ente. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de todas las transacciones de compra o venta de una moneda es lo que tenemos que entender como un mercado de divisas. ¿Perfecto? Y acá también se les ha adjuntado material por lo cual ustedes más detenidamente pueden encontrar y desarrollar algunos, digamos, ejemplos más prácticos respecto a cómo es que se desarrolla la economía, no solo a nivel interno, ojo, estamos hablando a través de un nivel de transacción y por ende estamos utilizando o acudiendo al mercado de divisas. ¿Ya? Ahora, los tipos de cambio en el mercado de divisas, ¿no? ¿De qué depende? De la demanda del depósito de la divisa, por ejemplo. Es decir, que su valor futuro está vinculado obviamente a la tasa de la rentabilidad esperada, ¿no? Y luego también abordamos un poco el tema de las condiciones de la paridad de interés. ¿Qué quiere decir el tema de la paridad? Establece el tema de la igualdad entre la rentabilidad esperada de los dos depósitos denominados, ¿no?, en dos divisas cualquiera, ¿no? Es decir, si tú vas a hacer un depósito, ¿en qué prefieres ahorrar? ¿En dólar o sol? Ah, perfecto, yo prefiero ahorrar en dólar por la economía y todo eso, pero ojo, acá hay que tener en cuenta que el dólar no es pues simplemente de repente una moneda que está entre tu país y Estados Unidos, no, sino es una moneda pues a nivel, la divisa principal en este caso, entonces puede haber más probabilidad de que, así como éxito y fracaso, ¿no? De que tú también ganes un porcentaje de interés. Lo recomendado, por eso, para nuestra economía, para nuestra realidad, es que nosotros dispongamos de repente de mayor ahorro en nuestra propia moneda, porque nosotros sabemos, por lo menos sabemos la estabilidad de nuestra economía, ¿no es cierto? A estar esperando las secuelas de lo que pase en el otro país, ¿ya? Porque todos sabemos que el dólar sube y baja, no es algo, digamos, perenne, ¿no? Pero en cambio nuestra moneda, por lo menos, sí tiene un buen respaldo, nuestra moneda en el mercado de divisas. Si es que nos encontrábamos en una situación como Argentina, como Venezuela, ¿no? De economías muy débiles hoy en día, entonces, y es más, Argentina hoy en día demanda más dólares que su propia moneda, porque nuevamente su moneda se ha devaluado terriblemente, ¿ya? Y de igual manera encontramos, ¿no?, esta pequeña ecuación donde también explica de manera más detenida el comportamiento acerca de la rentabilidad de un depósito en euro que lo vamos a valorizar en términos de dólares, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres depositar euros, ¿no? ¿Cómo se puede valorizar en términos del dólar, de otra divisa? ¿Existen esas posibilidades? Claro que sí. Y justamente estas se basan en pequeñas ecuaciones. Nuevamente les reitero, la economía aplica mucha matemática, ¿ya? Y acá también les he puesto un ejemplito, ¿no? Un ejemplo resuelto, obviamente, para que también puedan entender acerca de la rentabilidad de un depósito en euro, ¿no? Y en dólares en un año, ¿ok? Ahí está, ¿no? Explicado más detenidamente respecto a la evolución que se vayan a suscitar. Y no solo eso, sino también se les ha adjuntado cierto gráfico que ustedes también pueden evaluar respecto al comportamiento que va a tener las distintas tasas de interés, en este caso, que se va a pagar, que no necesariamente está pegado a la, digamos, a la tasa de interés de la moneda por la cual tú, obviamente, has visto conveniente realizar el depósito, ¿ya? Y por último, terminamos con el tema de la determinación del tipo de cambio, ¿no? En este caso, vamos a encontrar siempre el tema de un equilibrio del dólar respecto al euro, ¿no es cierto? Aquí se establece el tipo de cambio por el lado de las ordenadas y por el lado de las abscisas. Encontramos la tasa de rendimiento, en este caso, en dólares, por ejemplo, ¿ya?
Y en términos de paridad, esto establece principalmente, ¿no?, que una unidad de moneda debe ser capaz de comprar la misma cantidad del bien en otro país. Esa es, digamos, la ley de lo que se conoce como paridad del poder adquisitivo, es decir, un sol, ya, una unidad, tiene que tener, con un sol que compro, digamos acá, imaginemos, 5 panes, perfecto. Si aplicamos términos de paridad, entonces este mismo un sol, ¿no es cierto?, debe ser capaz de comprar la misma cantidad, imagínate en Chile o en otro país. El término de la paridad del poder adquisitivo establece justamente, ¿no?, que una unidad de moneda debe ser capaz de comprar la misma cantidad de bienes. Claro, en la realidad no se da, pero generalmente se acude al tema de la paridad del poder adquisitivo para la economía para estudiar principalmente el tema de la capacidad de compra de cada moneda, ¿ya? Y la evolución, obviamente, del tema de los precios de cada bien o servicio. Y esta paridad del poder adquisitivo podemos encontrar de manera relativa, ¿no?, las limitaciones que también presenta el poder, la paridad de poder adquisitivo. Y por último, cerramos explicándoles, de hecho, por el tema del mercado de divisas. Ya, algunos conceptos, algunos temas importantes a tomar en consideración. Ustedes tienen acá el material, indudablemente, ¿no? El tema es muy amplio, no podemos abarcar en todo, pero de repente sería muy negativa de mi parte no dejarles todo el material y solo adjuntarles el material el cual se les ha expuesto, ¿no? Entonces, ustedes tienen ahí todo el material, tienen ejercicios ahí para poder repasar y entender de mejor manera acerca del tipo de cambio y sobre todo el mercado de divisa, ¿ya? Y bueno, señores estudiantes, de esta manera prácticamente ya estamos llegando a la parte culminante de la sesión del día de hoy. De antemano, si es que tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, un tema pendiente que de repente no han entendido, por favor dejen en los comentarios. En la prontitud del caso siempre voy a procurar absolver cualquier inquietud y si no, directamente también me pueden hacer llegar sus inquietudes, ¿no?, a los medios que ahí ustedes pueden encontrar. Y bueno, de antemano agradecer también a los amigos de la Cámara Peruana de Comercio Exterior por hacer posible la realización de una sesión más acerca del curso de Economía para no economistas. Y nos estaríamos reencontrándonos el día lunes a la misma hora. Muy buenas tardes con todos. Permiso.